Hola ideadores, hoy os voy a enseñar el paso a paso para hacer un espejo como este, súper fácil, con los espejitos que me mandaron desde BBCraft. ¿Queréis ver cómo se hace? ¡Vamos allá! Hola ideadores, hoy vamos a trabajar con los espejos estos que me mandaron desde BBCraft. No sé si los recordáis del haul, que son unos espejitos que son de forma hexagonal, mirad qué chulos son, y son autoadhesivos. Entonces podemos combinarlos, podemos usarlos separados o combinarlos para hacer diferentes figuras, o bien separados o bien juntitos. Yo voy a utilizar 7 y los voy a poner juntitos. Entonces, como veis, tengo también aquí debajo un cartoncillo. Os vale un cartón fino o un cartón un poco más grueso, el que tengáis. A ver, que aquí creo que hay 2. Y lo que voy a hacer va a ser ponerlos así juntos y luego marcar por dónde van. Vale, de momento vamos a guardar los espejos porque no vamos a trabajar con ellos, vamos a trabajar con nuestro cartoncillo. Bueno, no lo veis muy bien creo, pero se ve perfectamente por dónde están las líneas. Y ahora vamos a trabajar con rodajas de madera, porque quiero hacer para el espejo un marco de rodajas. Tengo estas que compré en el Teddy por €1 y tengo también estas otras que he traído de mi pueblo. Estas lo único que no son tan homogéneas ni en tamaño ni en grosor, pero me pueden servir también muy bien. Lo hago pues para que veáis que podéis usar las rodajas de la procedencia que tengáis. Y lo que voy a hacer, como os digo, es hacer un marco más o menos por donde van los espejos, rodeándolo todo con rodajas de madera. Entonces vamos a ir planteándolo, puede quedar algún huequito libre, no os preocupéis, pero cuanto más pegadas mejor. En caso de duda es mejor que queden como un poco más hacia adentro de la línea que hacia afuera, porque así no se va a ver tanto luego el cartón que vamos a poner debajo. Hola, ¿aún no te has suscrito? Venga, hazlo ya, que es gratis. Solo tienes que dar al botón de suscribirse. Y además, si no te quieres perder nada, dale en la campanita a todas las notificaciones, que así YouTube te avisará cada vez que suba algo nuevo. Muchas gracias. Yo creo que lo voy a dejar así, que es un marco bastante chulo. Entonces, lo primero que tendré que hacer es colocar un poquito más de cartón aquí. Puedo cortar incluso de aquí un poco y pegarlo ahí debajo. Lo pegaré ahí. Y luego voy a ir pegando todas las rodajas, tanto al cartón como entre sí. Con una buena cola blanca iré pegando mis rodajas en las partes donde las he presentado. Ahora esta tiene que ir ahí, pues la pongo ahí y le pongo también un poquito en el lateral para que pegue con la rodaja de al lado. He usado una cola que luego se quede transparente cuando se seque. La cola de carpintero, por ejemplo, la cola blanca de carpintero, luego no tiene ningún problema en pegar con el cartón, con la madera, porque es de carpintero, y además se queda transparente. Y como os digo, así vamos a pegar toda la
todo el perímetro. Voy a pegar esto aquí antes de que se me olvide. Como veis, ya se ha secado completamente nuestra cola y ahora estoy aquí con un bisturí o un X-Acto, como lo queráis llamar, porque lo siguiente que voy a hacer va a ser cortar el cartón a ras de mis maderas. Y esto lo voy a hacer tanto por la parte de dentro como por la de fuera. Hacedlo con un bisturí que esté bien afilado y así tendréis que dar menos pasadas. Como os digo, lo vamos a hacer tanto por dentro como por fuera, y si en algún sitio, como por ejemplo aquí, tenemos un agujerito un poco grande, pues también lo recortaremos. Como veis, lo que obtenemos al final es una especie de círculo, forma en la que tenemos unidos todos nuestras rodajas. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser barnizarlo. Lo podéis barnizar con el barniz que prefiráis. Yo en este caso voy a usar un barniz satinado. Le daremos al menos 2 capas de barniz. Bueno, vamos a seguir con nuestro espejo y ahora vamos a pegar ya la parte del espejo. Tengo aquí un cartón, en este caso un cartón contracolado para que sea un poco más durito, pero podríais utilizar también una lámina de madera o lo que tengáis. Este es de 22 por 22 y como veis he marcado el centro porque ahí es donde voy a comenzar a pegar mis piezas. No hace falta que esté exactamente centrado, pero sí que quiero marcar el centro para asegurarme de que luego me cabe bien por los dos extremos, porque aunque lo he cortado con un poquito de margen, entonces como son autoadhesivas pues es súper fácil de poner. Y simplemente tenemos que tener cuidado de colocarlas de manera que ajusten perfectamente una con otra. Vale, y ahora voy a mirar porque como el marco que he hecho está bastante ajustado a mis piezas, pues quiero recortar todas estas partes que sobran. Entonces, vamos a ver. Aquí tendré que cortar por aquí y hasta aquí. Lo que estoy haciendo es recortar por debajo de mis piezas para quitar estas esquinas. Si hubiera puesto más piezas de madera, pues no hubiera tenido problema. Pero ya visteis que no tenía muchas. Si te está gustando el vídeo, dale al like. Me encanta ver además tus comentarios y que me compartas con tus compañeros en tus redes sociales para que me conozcan. Muchas gracias. Y ahora comprobamos que no se ve por ninguno de los extremos el cartón, y lo que voy a hacer es quitar el protector del espejo. Y ahora en toda esta parte de aquí del cartón voy a aplicar cola de carpintero, cola blanca, la misma que hemos utilizado para pegar esto. Vamos a presionar bien y a esperar a que se pegue. Luego seguimos. Pues esto ya está seco
Mirad qué chulo está quedando. Bueno, aquí veis mi cámara, ya os podéis hacer a la idea de cómo grabo. Y lo que tengo ahora por aquí es una goma eva, porque la vamos a usar para ponerlo por detrás, que quede un poco más igual y también darle un poco más de consistencia a este pegado que tenemos aquí. Entonces la voy a poner así, y con el chismito este de marcar, yo tengo este palito de brocheta con conejín que me hizo mi amiga Jolie, lo vamos a marcar todo alrededor. Y ahora lo vamos a recortar un pelín por dentro para que luego no sobresalga. A ver, esta es la parte de arriba, la voy a marcar antes porque si no, luego no sabré por dónde ponerlo. Si queréis, esto lo podéis hacer con un fieltro en lugar de con una goma eva, pero yo no tenía fieltros tan grandes que fueran de colores un poco discretos. Vamos a comprobar que efectivamente lo cubre todo, pero no llega al borde, con lo cual no va a asomar. Vale, y ahora, antes de pegarlo, lo que voy a hacer va a ser un par de agujeros, pues más o menos a esta altura. Y por ellos voy a meter un cordón de cola de ratón. Lo meto, le hago un par de nuditos. Y otro par de nuditos al otro lado. Y ahora lo vamos a pegar. Para pegarlo voy a utilizar pegamento block. También valdría silicona líquida porque pega muy bien en la goma eva. Así que voy a pegar primero los cordones y luego pondré todo alrededor y un poquito por dentro. Voy a pegar primero la primera mitad para que no se me seque el block y luego pegar el resto. Y así, además de estar mejor, voy a pegar de mejor manera las dos cartones que tenía, porque al estar el espejito entre medias, igual hay zonas que no se han pegado bien del todo, y así me aseguro de que queda todo bien pegado. A ver, que lo he puesto un poco torcido. Ya está, lo vamos a dejar un ratito para que se seque del todo, aunque el bloc se seca muy rápidamente, y ya lo podremos colgar. Y así queda al final nuestro espejo. La verdad es que está muy apañado y aunque se ven las rayitas de la separación entre los hexágonos, te ves perfectamente, y para tener en cualquier sitio para mirarse está estupendo. Además no pesa nada y lo podemos colgar desde cualquier sitio. ¿Os animáis a hacer uno? Pues acordaros que en BBCraft tenéis un código de descuento. Os lo voy a dejar por aquí abajo para que no os lo perdáis. Y nosotros nos vemos pronto con más cosas. ¡Hasta pronto, illadores!